amiga que decía cuando se convirtió: yo había llorado y había dicho, qué dicha de los primeros cristianos que conocieron a los apóstoles, que convivieron con ellos, que anduvieron, que los oyeron. Oh, eso es una maravilla grande. Nosotros no tuvimos esa dicha, así pensaba él. Pero nos quedaron sus escritos, y en sus escritos nos deleitamos en ello. Decía él, en su forma de pensar, sin saber que lo primero dice, la letra mata. ¿O no es así? Pero para el sediento, aún lo amargo es dulce. Era su añoranza con su esposa. Y cuando llegó el Evangelio a ese lugar de Bucaramanga, qué hermosa bondad tan grande. Llegó una hermana de visita, más bien vendiendo su mercancía, y la esposa salió y le compró algo de lo que vendía, y la hermana se tapa su cabeza y da gracias a Dios. Y la esposa se le queda viendo. ¿Qué hizo? ¿Por qué se tapa? Es que la Escritura marca que la mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. ¿Cómo? Así dice. Yo soy pastora de una iglesia. Mi esposo es pastor de igual manera. Y no, eso no lo hemos así visto, no dice, y empezó a leerle la hermana. Y la mujer se queda sorprendida. 2, 3 preguntas, y bíblicamente la hermana se las manifiesta. Cuando llega el esposo, estaba mirada aquella señora. Vino una señora, mira así, de esa manera y de esta forma, y se desencamina el hombre hasta la iglesita. Habíamos llegado ese día nosotros, que el siervo de Dios nos había enviado. Empezó la plática eso de las 6 de la tarde, y eran las 11 de la noche y aquel hombre no se iba. Bendito sea el Señor. Y cuando dio testimonio, dice, yo añoraba, yo pensaba, qué suerte Dios me tenía. Hoy tengo la dicha de conocer a un apóstol del Señor. Feliz el hombre. Al momento llamó a sus dirigentes y les entregó la iglesia. No quiero que digan que me llevé las almas, aquí las tienen. Ya les he hablado a ellos. Yo me retiro porque encontré un camino más excelente. Y aquel grupo fueron con él también. A Dios sea la gloria para siempre. Pero qué hermosa dádiva. Nosotros leemos, por ejemplo, esto de la iglesia a los hermanos de Filipo. Cómo se recreaban, ¿verdad? Máxime con las palabras que el apóstol les está diciendo. Siempre me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones. Es lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Filipos. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Bendito sea el Señor, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y eso pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo se sentirían esos hermanos al saber que un apóstol les está expresando lo que él hacía por ellos? En todas mis oraciones me acuerdo de vosotros, y le pido a Dios
que les guarde hasta el día de Cristo. Y tengo una plena certeza que el que empezó la obra en vosotros no la va a dejar a medias, la va a terminar, para que ese día se oigan las palabras que dicen: abrir las puertas de la justicia y entrará la gente justa y guardadora de toda la verdad. Se sentían halagados, felices. ¡Qué hermoso! Esto es la perfección de lo que es de la antigüedad. En la antigüedad, el sacerdote llevaba en su pecho el pectoral 12 piedras, las cuales eran la representación de los hijos de Israel, para que entrar el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, al entrar él, que nada más él era el que podía entrar, no iba solo, llevaba a los hijos de Israel en su pecho, en unas piedras, y se presentaba ante Dios, para que Dios viera que allí estaba él, y él era el representante de todo el pueblo. Bendito sea el Señor. Todo era una alegoría, un bosquejo de lo real y verdadero. Hoy su siervo, cuando se presenta a Dios, no está solo, nos lleva en el corazón. Nos decía el día de ayer: en todas mis oraciones los llevo en el corazón. Así es que al presentarse ante Dios, el Señor ve que estamos en el corazón de ese hombre, y al momento la bendición de Dios es precisa hacia nosotros. A Dios sea la gloria para siempre. Aquel hombre lo llevaba en el pectoral, en el vestuario humano. Hoy en la perfección de esa alegoría es dentro del corazón. Bendita gracia de Dios que tenemos. Oíamos cómo expresaba y decía: me es justo decirles, yo soy un hombre de oración y siempre los llevo conmigo en mi corazón, y lloro por vosotros para que seáis confirmados, para que seáis perfectos, para que no haya impedimento en el día del Señor. Tenemos las mismas bendiciones que la iglesia primitiva. No añoramos que ellos tenían a hombres de Dios. Dios también nos ha concedido a nosotros tenerlos. Esta es la perfección de nosotros. Esto es la perfección y la comunión de Dios con el pueblo, porque no hay otro conducto para tener esta unión, y Dios nos la ha concedido a nosotros. A nuestro Dios, pues, sea la gloria desde ahora y para siempre. ¿Qué de bendiciones tenemos entonces? Que tenemos algunas imperfecciones, es lógico, es natural. Decía su siervo: no pecados intencionales, a propósito. A veces en la torpeza, en una palabra, en una mirada, en cualquier cosa, ofendemos. Sí, pero Dios de esos nos perfeccionará, de esos nos y nos limpia cada día. A Dios sea la gloria para siempre. ¿Qué regalo entonces tenemos de parte de Dios? Es la causa por la cual el Señor se manifiesta en nosotros. ¿Y qué hace el Señor? Y nos bendice y nos guarda. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote, qué bonito verso, nada más para los nuevos, 4:14 de Hebreos, para que lo tengan, lo apunten. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Yo lo estoy leyendo, porque si no el tiempo se nos va.
retengamos nuestra profesión. ¿Qué manda? ¿Qué es lo que está ordenando el siervo de Dios? ¡Qué hermoso! Tenemos un sumo sacerdote, el cual traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, nos declara quién es. Tenemos ese sumo sacerdote. Retengamos nuestra profesión, ese regalo que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a retenerlo, vamos a luchar por conservarlo, que peleemos, pero eficazmente por la fe que una vez es dada. Esa es la encomendación que tenemos cada uno de nosotros. Nos ha dado una profesión celestial. Retengámosla, peleemos por conservarla. Esto es lo que el Señor está diciendo. El pleito no es carnal. Ya no es como Israel, que peleaba cuerpo a cuerpo. No, hoy nuestra lucha es contra espíritus, potestades, que vagan ¿dónde? Que vagan en los aires. Vamos a pelear, vamos a examinar los espíritus. ¡Qué hermoso! Vamos a ver aquellos que son de Dios y los que no son. Pero yo debo de conservar la pureza de la verdad a consta de todas las cosas. Es el consejo que da el Espíritu de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado. Bendito sea el Señor. Conforme a nuestra semejanza fue tentado, pero sin pecado. Por eso nos puso a Cristo Jesús, para que experimentase en su carne padecimiento y hoy pueda condolerse de nosotros, hoy pueda saber nuestras flaquezas, pueda también orar por ellas, para que nosotros seamos gratos ante el Señor. Y lo hacen sus oraciones. Padre, acuérdate que son polvo, acuérdate que son carne, Señor. Allí está la oración. Son frágiles. Mientras que yo estaba en el mundo, los cuidé, los protegí. Hoy ya no estoy, Padre Santo, pero tú estás. Bendito sea el Señor. Este es el regalo que tenemos. Y Cristo, que es amoroso, nos ha enviado a uno de sus siervos, a uno muy especial, para que esté con nosotros, para que nos cuide, nos defienda, y lo ha hecho fielmente. Que Dios nos lo guarde. Bendito sea el Señor. En todo está viendo cualquier flaqueza, cualquier debilidad, está viendo cualquier peligro, y al momento tiende a librarnos, a protegernos. Una ocasión venía yo con él en su carro, unos 2, 3 hermanos, y por San Juan de Dios estaba una rueda de gente, y al pasar nosotros el puente, vio una rueda y él reconoció al que estaba en medio, y se bajó y dice: aquí está un hermano. Y al momento dejó el carro y bajó rápido corriendo, y vamos tras de él, y procuró llegar por la espalda de aquel hermano que estaba, y tenía una rueda pues grande con más de 30 personas, y le contestaba uno y le contestaba al otro, aquel hermano, con aquella presteza, con aquella firmeza. Y el siervo de Dios se vino para atrás. Vámonos, no hacemos falta. Bendito sea el Señor. Fíjate el cuidado de un alma. Al momento dicen: no, si está él, van a hacerle daño, van a hacerlo claudicar. Y al momento se emprendió. Pero buscó la forma de que no lo viera el hermano. Y así como llegó, vámonos, no hacemos falta. Pero ya estaba allí para su defensa. Así en el sentido espiritual está ante el Señor. Y oro, y en mis oraciones siempre los tengo presentes, para que Dios les dé espíritu de firmeza y de fidelidad.
Bendito sea el Señor. Por algo tenemos esta bendición de estar todavía por esta oración tan maravillosa. A Dios sea la gloria para siempre. Ahí está explicando: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo quiere que nos acerquemos? Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos sabiendo delante de quién nos presentamos. No debemos presentarnos con temor ante Dios. No debemos presentarnos con miedo ante Dios. No. Hemos recibido el Espíritu Santo. No podemos presentarnos como siervos. El siervo suplica al patrón: patroncito, necesito esto. No puede usted prestarme esto, no puede usted facilitarme aquello, porque es un siervo, un trabajador. El hijo no se presenta así: papá, necesito esto, ocupo esto. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo, por el cual podemos clamar: Abba Padre, o sea, Padre mío, bendito sea el Señor. Pero ¿cómo quiere que nos acerquemos? Confiadamente. No somos extraños. Hay un hombre que nos ha reconciliado. Bendita sea la gracia de Dios. Es como quiere el Señor que nos acerquemos confiadamente, porque vamos a alcanzar socorro, favor, auxilio. Al momento va a extender su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Es la forma que quiere que nos presentemos, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo es Samuel Joaquín. Está hablando de sus siervos. Bendito sea el Señor. ¿Quién tiene esa facultad? Exclusivamente el siervo de Dios. Bendito sea el Señor. Yo he visto con tristeza en ocasiones que hay hermanos que quieren tomar esa potestad. No pudieron cantar el canto: están en pecado. Pero ahorita voy a orar por ustedes. Alza sus manos. Ya están perdonados. No, eso solamente el enviado de Dios. Nadie toma para sí esa potestad, esa gracia. Solamente hay uno. Bendito sea el Señor. Quiere que estemos apercibidos sobre esto. Y por causa de ella debe ofrecer para sí y por el pueblo. Bendito sea el Señor. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, este le dijo: yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No dijo Cristo: yo soy, no. El que lo ungió, el que lo levantó, lo puso como el sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos relata? ¿Qué nos dice la Escritura? Que aquellos sacerdotes que tomó Dios, no tomó a un ángel, tomó a hombres débiles, frágiles, hechos de materia. Pero estos hombres solos tenían que orar y rogar por el pueblo, aún en la ley. Pero llegaba el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo y primeramente se lavaba sus manos, se purificaba, entraba al lugar santísimo
y oraba a Dios, ofreciendo un holocausto por sus pecados, para limpieza de sus inmundicias, para perfección de su vida que llevaba. Y cuando salía del lugar santísimo, dice la Escritura que sus vestidos resplandecían. Ya no era el hombre que había entrado, no, ya el Señor lo había santificado, y salía y sus vestidos brillaban, el pectoral daba visos las 12 piedras, demostración que Dios estaba con él. Y todo el pueblo al momento agachaban su rostro, porque estaba la magnificencia de Dios entre ellos. Y alzaba sus manos y oraba y perdonaba sus pecados, ofreciendo holocausto por ellos, y eran libres. Bendito sea el Señor. Esto es lo que hacía en la ley. Hoy tenemos también nuestra gracia tan maravillosa. Tenemos a alguien que Dios ha santificado, no cuando nació, antes de nacer. Lo santificó, sí, el Señor lo dio por limpio. Bendita sea la gracia de Dios, y nos lo ha enviado para beneficio de nuestras vidas. Bendita sea la gloria del Señor, y estamos felices porque Él tiene esta facultad de parte de Dios. Así ahora, por la autoridad de su siervo, sí, Dios ha dado a su apóstol, en esa potestad que le ha dado, el ministerio de la reconciliación. Ese es el que tiene su siervo, el ministerio de la reconciliación, para orar por nosotros, para hacer ruegos y súplicas, para restaurar, para perdonar, para abrir. Es lo que Dios ha dado a su siervo. Bendita sea la gracia del Señor. Con esta autoridad nos ha reconciliado, y el día de mañana va a ser lo mismo con algunos que hayamos fallado en alguna cosa, que en nuestro camino nos hayamos ensuciado en algo, no al rede, no al propósito, pero ahí está esa oración que nos va a reconciliar nuevamente. Él tiene esta facultad maravillosa, y vamos a dar gracias a nuestro Dios por ello, porque esto es lo que ha empleado su siervo. Él puede abrir y puede cerrar. Hasta hoy no ha cerrado, hasta hoy ha abierto esa puerta. Pues que era necesario que abriera. Sí. Los que conocen la gracia de Dios y lo que es la verdad de Dios, lo manifiestan. Yo, Juan, subí al tercer cielo y oía un ángel que con voz de trompeta proclamaba y decía: había un libro de la vida. Estaba el libro donde la bonanza, la misericordia, la bondad, bueno, todos los beneficios para el mundo, pero nadie podía abrirlo. Y proclamaba: quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos, de leerlo. Y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había uno que fuera digno. Y yo, Juan, lloraba, decía el siervo de Dios. Lloraba porque esa bendición no iba a poder ser dada al mundo. Él se afligía en extremo, y estando llorando se acercó un anciano de mucha edad. Juan, ¿por qué lloras? Señor, es que no hay quien sea digno. Si hay uno, le dice, he allí, y le señala el león de la tribu de Judá. Él es digno de abrirlo, de leerlo y de mirarlo, de desatar sus sellos. Y se levanta el Señor y va hacia el ángel que tenía en su mano ese libro, y lo agarra
y lo abre, le desata y empieza a sacar las profundidades, los arcanos, los misterios para la vida eterna. Y de esos hemos sido saciados. Son los que tenemos. Y las gentes dicen, ¿por qué es distinto? ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es aquello? No saben de dónde ha venido este evangelio. Este evangelio ha venido del reino de los cielos. No está en seminarios ni en estatutos. Esto viene de Dios, has ungido. Y Él lo ha usado completamente para bien de todos nosotros. Nos ha reconciliado, nos sigue reconciliando, sigue orando por nosotros, sigue acercándonos a Dios, nos imparte su gracia. Que Dios nos permita y siempre así lo comprendamos. Que no llegue el día que pensemos que yo conozco, yo entiendo, yo he escudriñado. No, esto no está en esta letra, eso está en Dios y está en la mente de su siervo. Y somos felices al tener esta gracia de parte de Dios. Y qué hermoso dice la Escritura. Segunda carta de San Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 5, verso 18. Qué hermoso verso. Dice, segunda carta, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hace Dios con sus siervos? Está hablando como apóstol y como sus hermanos apóstoles. Nos reconcilió con Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Como si Cristo rogase por nosotros. Nosotros les rogamos, reconciliaos con Dios. Bendito sea el Señor. Qué bondades tan grandes tenemos. Este ministerio es apostólico y solamente lo tiene el pueblo de nuestro Dios. Y nos gozamos, nos alegramos en esta gracia. A nuestro Dios sea la alabanza para siempre. Y cuando el apóstol había una falla en una iglesia, manda a unos de sus hermanos y les escribe, les dice, a ese hombre se está consumiendo, recíbanlo nuevamente en comunión para que no desfallezca y sea perdonado. Yo, si algo he perdonado, lo he hecho en persona de Cristo. Bendito sea el Señor. Esto es lo que Dios les ha dado a estos. Al que les perdonase los pecados, les serán, ¿qué cosa? Perdonados. ¿Me dice a mí? ¿Le dice al que lee la Biblia? ¿O es para sus siervos? Esto es directamente, ¿a quiénes? A sus siervos. Son los que tienen esa dádiva, ese regalo. Son que tienen esa potestad. A Dios sea la gloria para siempre. ¿Qué regalo entonces encontramos? Allí está el Señor hablando completamente. Hoy el apóstol de Dios está viendo un peligro. ¿Cómo no? Esto es lo que nosotros podemos ver y para eso viene su palabra. Para eso viene su hermosa enseñanza, para que nosotros seamos libres. Bendito sea el Señor. Dice David, oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá ser justificado? Empero hay perdón cerca de ti, para que seas reverenciado. Bendito sea el Señor. Si mirare a los pecados, ¿quién pudiera estar delante de Dios? Pero el Señor nos ha perdonado. Pero el siervo de Dios nos ha reconciliado.
Y hoy tenemos este regalo. A Dios sea la gloria para siempre. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. El trabajo del Padre es sembrar lo que Cristo sembró en su corazón. Este es un trabajo que tenemos. El trabajo del Padre es sembrar lo que Dios sembró en Él, en sus hijos, en sus hijas, en su familia, en el trabajo, en la ciudad, en la escuela, donde estemos. Es un trabajo que Dios nos encomienda a nosotros. Es el trabajo que Dios nos pone frente a nosotros para que nosotros lo tomemos. Bendito sea el Señor. Sembrar en nuestros hijos lo que Dios sembró, ¿dónde? En nuestro corazón. Este es el trabajo. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que sembremos en nuestros hijos esta gracia. Si es que estamos persuadidos de esta verdad presente, si yo estoy convencido que es el camino de Cristo, que es la verdad, que no hay otro camino, esto es lo que debe de nacer en nosotros. Es el trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso el Señor reclama y dice, le dijo una hermana hace días a su siervo, hermano, ya mi familia pasa de 200, ya somos 200, entre hijos y nietos. Muy contenta, muy alegre, porque su familia se había multiplicado. Y le dice su siervo, ¿y cuántos son hermanos? ¿Y cuántos pertenecen a la iglesia? Ay, pues es que están trabajando, es que esto, es por aquello, pero ya los estoy invitando. Fíjate el pendiente al momento del cielo de Dios, que es la familia grande, qué bueno, pero debemos de gozarnos más con que también sean abarcados en la gracia de Dios. Al momento, instantáneamente, que yo tengo un beneficio de Dios, al momento impartirlo a los míos. ¿Qué hizo Rahab la ramera? Llegaron los espías, los esconde y dice a la mujer, yo entiendo que Dios les va a entregar esta ciudad en sus manos, porque siendo ustedes unos cuantos, toda la ciudad se ha alborotado. Hoy quiero pedirles una petición. Ya vinieron a la casa a tocar y yo los escondí, los negué. Les dije que si habían ido, se les colgaron el muro y se fueron. Los he salvado. Quiero que cuando esto suceda, lo que yo sé que va a suceder, se acuerden de mí y de mi familia. ¿Fue sabia? ¿Fue entendida? Al momento quiso participar a los suyos. Así quiere que nosotros hagamos con los nuestros. ¿Y cuántos son del Señor? Qué tristeza que nadie no le ha dado testimonio, no les has dicho, no les has expuesto lo que es de Dios. Esto es un peligro muy grande. No quiere el Señor eso. Dijo Cristo, si sois simiente de Abraham, ¿las obras de qué? De Abraham haréis. Si sois simiente de Abraham, ¿las obras de quién? De Abraham deben de hacer. Y luego dice la Escritura, si sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme las promesas, somos los herederos. A Dios sea la gloria para siempre. Que Cristo me salvó, que Cristo me redimió, que yo pertenezco a... ¿De verdad soy de Cristo? Simiente de Abraham soy. Y conforme a las promesas, los herederos. Pues, ¿qué hizo Abraham? Dijo el Señor cuando vino a destruir Sodoma y Gomorra, he venido a destruir, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Le dijo a 2 ángeles que venían con él, encubriré a Abraham a lo que he descendido, siendo que será padre de muchedumbre de gentes.
Además, yo conozco a Abraham y sé que mandará a sus hijos que guarden mi palabra. El que conoce el presente y el porvenir estaba viendo ya los días de Abraham todos y estaba viendo cómo iba a trabajar para que sus hijos tuvieran la misma fe, la misma esperanza, que fueran serviciales, que fueran leales a Dios. Bendito sea el Señor. Él va a hacer esto con sus hijos. Si yo también soy simiente de Abraham, esas obras debo de hacerlas. He tenido cuidado en mi familia, he tenido cuidado con los míos, he tenido cuidado con mi vecino, les he hablado de Cristo, les he dado testimonio de Cristo, que Cristo ha venido a salvar al mundo. Es una obligación, un compromiso como simiente ¿de quién? Como simiente de Abraham. Quiera el Señor y captemos esa hermosa palabra que es para vida de nuestras almas. Bendito sea el Señor. Dijo Cristo con una preocupación grande, con un pendiente grande. Sabía que los días que iba a estar sobre la tierra ya eran pequeños, ya iba a partir de este mundo. Había trabajado con sus discípulos, había él sembrado esos años que anduvo trabajando en todas partes su palabra. 3 años de trabajo infatigable de Cristo, porque inició su predicación como a los 30 años, como a los 33 fue crucificado. Y dijo unas frases: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál era su pendiente? ¿Cuál era la preocupación que afloraba a sus labios? Que ese evangelio que había predicado, que esa palabra que había traído del reino de los cielos, que esa palabra que daba vida, porque él mismo lo dijo: las palabras que os he hablado, espíritu y vida son. Estas son las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida, para que las recibieran, las conservaran con ellos. Pero aflora su sentimiento: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra de nuevo, ¿hallará fe en la tierra? ¡Qué preocupación! ¡Qué sentir tan grande! Con ganas de quedarse más tiempo para seguir afirmando a los suyos. Ese mismo sentir vimos en el hermano Aarón, cuando ya estaba enfermo, que no podía aún levantarse por la enfermedad. Afloró esas últimas palabras y fue uno de los estudios últimos que dio. Y cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? No vayan a venir los falsos, y mencionaba 2 o 3 de ellos. Vayan a venir Rivas, vayan a venir los chemistas, y vayan a engañarlos, y vayan a ofrecerles otras promesas, otras dádivas, y vayan a seducirlos y los aparten del camino que lleva a la vida eterna. Era el pendiente de él, era su preocupación. Sin duda nos veía un poco flacos, débiles. Qué pendiente de los hombres de Dios, algo que arde en sus corazones siempre. Y en estos días pasados fue el pendiente de su siervo, fue su preocupación más grande. Y empezó a decir el siervo de Dios: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Vuelve, porque ve peligro en algunos de nosotros, porque ve a veces una despreocupación de nosotros para los nuestros. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fue lo que añoró su siervo. Y habló a los jóvenes, y estando delante de los jóvenes puso ahí un hermano cerca de él. Mírenlo, aquí está, ya está grande. Al faltar él, al faltar los hermanos grandes, ese hermano estaba representando a los hermanos ya de tiempo en la iglesia. Al faltar ellos, y al faltar yo después de ellos,
guardarán el evangelio que les he enseñado, guardarán el camino, seguirán predicando a Cristo, seguirán defendiendo la doctrina de Cristo. Era el pendiente y les decía a los jóvenes: a ver, jóvenes, ¿qué me dicen a esto? El día que yo ya falte, que el Señor me levante, se acaba todo, ya se fue, ya se acabó, ya no está el siervo de Dios, ya solos nosotros, ¿qué hacemos? No, pues vámonos, ahora sí vámonos a divertir, vámonos al mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? En el mundo está la muerte, con Cristo está la vida. ¿Qué es lo que podemos hallar en el mundo? Hermanos, hemos visto testimonios de hermanos antiguos que llegaban a llegar todos golpeados, todos despreciados del mundo, y decían: mírenme cómo vengo, vean cómo me ha dejado el mundo. Yo salí dizque por glorias, porque allá viene el mundo, pompas. Yo pensé que iba a ser esto, iba a ser alguien en el mundo. Miren cómo estoy. Una vez que el Señor me despreció por haber abandonado su camino, el mundo también me ha dado de patadas. No hay paz en el mundo, decía ese hermano. La paz está con Cristo Jesús. Aquí está la salud, aquí está nuestra vida. Que Dios nos dé ese entendimiento siempre. De allá nos trajo Cristo. Hermanos grandes que pueden decirle a los jóvenes: allá no hay paz, no hay paz en toda mi vida, hasta que llegó el evangelio de Cristo. En mi casa hubo paz, hubo alegría. ¿Qué puede decir su hermano sobre esto? En mi casa, la casa de mis padres era un desastre. Oh, mi padre era buenísimo estando sano. Oh, era cortés, amable, atento, cuidaba toda la casa, llevaba todo, proveía, pero nada más se embriagaba y perdía el sentido y no le interesaba a nadie, golpeaba, destruía. No había paz en la casa, como dice el canto: hogares que sin paz, ¿qué cosa? Se encontraban, gimiendo de esta vida tan amarga que da el mundo. Pero llegó Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Cuando llegó el hombre de Dios a México, allá en el año 1933, llegó la paz, llegó la bendición. Gozamos de alegría y han pasado los años y aquí estamos todavía. Y decimos: qué grande bendición nos ha acontecido. Que Dios nos guarde en este camino, hermanos. Es el pendiente de su siervo, y se dirigía a los jóvenes porque son los que tienen que empuñar esta bandera. ¿Vamos a apartarnos? No, seguiremos a Cristo. Que cuando Cristo venga haya fe. Sí, esta es la esperanza que tenemos y esperamos que Dios nos lo conceda. Bendito sea el Señor. Quiere que tengamos esa aceptación. La misma interrogación nos hizo entonces su siervo. ¿Está en ti esa inquietud, hermano? ¿Está en ti esa inquietud cuando ves que tu casa no quieren servir a Dios? Cuando ves la dureza de su corazón, te sientes inquieto, se te va el apetito, se te va el hambre, y le hablas de una forma, de otra, y estás en oración, estás en consagración, te pones en ayuno para que Dios te oiga y te ayude. O los dejamos que caminen como ellos quieran. Esto es lo que debe de haber en nosotros. Dice una sentencia que hay en la Escritura: porque si alguno no tiene cuidado de los suyos, la fe negó y es peor que un infiel. Fíjate el peligro en que está la criatura. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, la fe negó. ¿Y es qué cosa? Peor que algún infiel. Esta es una desgracia entonces muy grande. Este es algo de tener pendiente nosotros. Si alguno no provee para los suyos. Al oír esta explicación decía un hermano:
¿Cómo que no? ¿Cómo que yo no tengo cuidado de los míos? Sí, hermano. Mire, tengo 5 hijos. Uno es doctor, ingeniero, otro arquitecto, sí, otro abogado, otro licenciado. Todos tienen carrera. Me esforcé para que estudiaran. En la casa nunca les faltó nada. Yo trabajaba como burro, pero les hice todo, les hice sus carreras. Y todos tenían ropa, cama, todo tenían a su alcance. Estudiaron, se prepararon. Y hoy son 5 profesionistas. Ya no hay escasez en la casa, todos trabajan. Y son excelentes profesionistas. ¿Cómo que dicen que yo no tengo cuidado de los míos? Yo trabajé para que nada les faltara. Nunca desearon nada. Todo lo tenían, todo lo que pedían se los concedía. ¿Y la fe? Hermano, ¿y la fe de ellos? ¿Cómo está la fe de esos 5 hijos? Cuando dice el apóstol, si alguno no tiene cuidado de los suyos, que no provee, que no está atento para alimentarles, para vestirles, para darles, está hablando en el sentido material o en el sentido espiritual. Esto es lo que la persona a veces no entiende. Esto es lo que la persona no percibe. ¿Es malo que el padre trabaje para atenderlo, para que estudie, para que se prepare? ¿Es malo? No, no es malo. Como dijo el Señor a aquellos hombres, bueno es hacer esto sin dejar de hacer ¿qué cosa? Lo otro. Oiga, hermano, ¿y sus hijos cómo están? No los he visto en la iglesia. Ay, hermano, es que tienen tanto trabajo. Es que mira que están trabajando, están haciendo, están luchando, están... Más sincero, le voy a hacer, no les gusta. No quieren ya venir a la iglesia. No, ya no les llama la atención. Ya ellos tienen otra forma de vida, ya tienen otra forma de entretención, ya tienen otras ilusiones. Qué desgracia tan grande. ¿O no crees que sea desgracia? Los desatendió en el sentido espiritual, que es lo mejor que puede el hombre hacer. Esto es lo que nosotros debemos de ver, es lo que nosotros debemos de considerar. Qué desgracia cuando el hombre desatiende a su familia y que después sean sus enemigos y que después se aparten y que se retiren de las cosas de Dios. Esto, hermanos, es una desgracia muy grande. Que Dios nos ayude, que nosotros juntamente con el estudio, con el alimento, con el vestido material, las cosas de Dios. Mira, el Señor así, y el Señor es esto, y mira, y el camino del Señor, y vámonos a la iglesia, y tienes que estar en lo que es de Dios. Sí, porque esta es nuestra obligación de nosotros. Mira, y se habló de esto, y habló el siervo de Dios esto, otro, y mira, y esta enseñanza vino, y ese es el consejo que tenemos. Y tú no eres como el mundo, tú eres diferente, tú perteneces al Señor. Es el trabajo del Padre, que te aborrece porque le hablas que tiene. No importa, pero que cumplas con tu deber. Esto es lo que piensa el siervo de Dios, lo que piensa Dios. Y debemos de decir a esto, sea bienvenido, porque es para bien de nuestras almas. Bendito sea el Señor. Debemos de cuidar lo que es del Señor primeramente. Esto es necesario. Qué hermoso dice Filipenses capítulo 3, verso 18. Ahí está otra parte de la Escritura. Para la gloria del Señor. Qué desgracia, ¿verdad? Qué torpeza. A veces esto sucede. No creas que está hablando el texto de los sabáticos, de los mormones,
de los que se llaman testigos, que son enemigos. No está hablando de esos. Esos no conocen. Esos se oponen por su ignorancia que existen. Está hablando de algunas almas del mismo pueblo, como dijera aquel hombre de Dios: y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos, que hablarán cosas de perversidad para llevar discípulos tras sí, y de vosotros mismos saldrán. Está hablando a los obispos, algunos de ellos, otros de los hijos. De allí se van a levantar a alguien que sea en contra del Evangelio, que sean enemigos de la cruz de Cristo, que sean enemigos del camino del Señor. ¿De dónde dice que iban a salir? Del mismo pueblo, de la misma iglesia. Es que el obispo no tuvo cuidado de los suyos. Oye, entonces también el Señor le habla a los obispos, no nomás a los miembros. ¿El trabajo de quién es? De todos. Es de todos. Y esto es lo que debemos de pensar. Porque el que no tiene cuidado de los suyos, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y a veces el padre es el que propicia tal cosa. Llegó un ministro a una iglesia y pasó a su familia al frente. Acababa de llegar, hubo un cambio. Aquí les presento a mi familia. Estos son mis hijos, para que los conozcan. Nadie se meta con ellos. Nadie los juzgue. Ellos se salvan por mi vida que yo llevo de justicia. Ellos vivan como quieran. No se deben de meter con ellos. Cuidado de aquel que hable, porque está hablando de un príncipe. Oyendo los hijos esto, ¿es para que se arrepientan? ¿Es para que lleven una vida de justicia? ¿Quién les está perjudicando? El mismo Padre le está perjudicando. Al fin que por mi vida ellos alcanzan la salvación. ¿Esa era verdad? ¿Qué dice la Escritura sobre eso? Si Job y Nadiel y Noé estuvieran sobre la tierra y viniera una desgracia, vinieran unas calamidades, vinieran las fieras, ellos solos se salvarán, no podrán salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Ezequiel 14:14, bendito sea el Señor. Ese sí pueden leérmelo. Para la gloria del Señor. Ni Noé, ni Daniel, nadie de ellos podría salvar a su hijo o a su hija. ¿Quién dice la Escritura? El alma que pecare, esa morirá. Ni el padre por quién, ni el hijo por el padre. Si el padre engendrare hijo contumaz, que fuera impío, perecerá, y el padre se salvará si corrige, si exhorta, si reprende. O en viceversa, que el padre impío que engendre a unos hijos y el hijo sea temeroso, piadoso, él se salva y su padre no. Es la justicia de Dios. Pero cuando la mente se turba de la persona, por mi vida se salvan. Por mi vida vivan como quieran. Se está engañando. Se ha turbado. Así en la iglesia también hay quienes son miembros y piensan que con su vida de él
Con eso alcanzan su familia. ¿O no dice la Biblia? Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está el texto. Ahí está el contratexto a lo que estamos leyendo. Si yo creo en Jesucristo, yo me salvo y toda mi casa. Sí, si les predico, si siembro lo que Dios me dio, si les doy lo que Dios me ha dado, si lleva la vida que Cristo manda, y si no, no se salvan. Esta es la doctrina. Que nadie te la cambie, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando en Israel había un hijo que era contumaz, rebelde y que no oía la voz del padre, lo sacaba el padre y lo ponía en medio y le decía a los jueces: mi hijo, aquí lo traigo, es desobediente, no oye mi voz, es glotón y borracho. Y era el primero que aventaba la primer piedra sobre de él. Ahora también quiere el Señor de nosotros que yo no consienta, no tape a mis hijos, que yo les exhorte, que yo les hable. Pero cuando no se tiene una convicción de lo que creemos, cuando no se tiene una perfección de nuestra fe, cuando no hay una firmeza, que no ha llegado la fe verdadera, el hombre dice: a lo mejor ni es verdad esto y voy a meter a mis hijos. A lo mejor ni es verdad esta doctrina, ¿y para qué voy a sacrificar mis hijos? Voy a ver más adelante, a ver si veo que me conviene esta doctrina. Es que Dios no ha hecho la obra en su corazón. Cuando Dios hace la obra en el corazón, se acepta, se recibe. Bendito sea el Señor. No anda viendo qué color, qué es esto. Al transcurso del tiempo vamos viendo que todo se va cumpliendo en la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esta es la obra de Dios. Que creáis en quién, en el que Él ha enviado. No es por conocimiento, no es porque yo quiera recibirlo. No, esto viene de quién, viene de Dios. Y quiere Dios que esta obra que tenemos como herencia, que la impartamos a nuestros hijos. Y qué hermoso que nosotros veamos lo que vio Pablo. ¿Qué es lo que vio Pablo? Que tenía también ese pendiente de la iglesia. San Pablo lo ve y lo deja como dechado para nosotros. Vio Pablo en Timoteo y le dice: la fe que vi en tu abuela, la fe que vi en tu madre, la misma estoy viendo en ti. Bendito sea el Señor. No escasa, no a medias, no, una fe firme, una fe verdadera. Dios le permitió hablarle a la abuela, a su madre, y luego al hijo, y vio la misma fe. Es lo que el Señor quiere que yo y tú hagamos. La fe que estuvo en mi padre está en mí por la gracia de Dios. Está en mis hijos, gloria sea al Señor. Está en mis nietos, alabado sea el Señor. Está en mis bisnietos. Ahora sí, Señor, cuando tú quieras, porque sé que al partir ellos seguirán adelante. Quiere que yo y tú veamos a nuestra familia. Está esa fe que tú tienes, está firme. La ves en tus hijos, la ves en tus nueras, la ves en los nietos. Si es así, da gracias a Dios. Y si no, es que no has trabajado. Dice un canto: trabajar por los perdidos sin un interés personal es labor de los redimidos, que Dios, ¿qué cosa? Nunca olvidará. Bendito sea el Señor. Vamos a ver eso, hermanos. Vamos a ver la fe que tienes, que la veas en los tuyos, que la veas en tus hijos, en nietos, en bisnietos. Y entonces con confianza podemos contestar: sí, hermano Samuel, cuando venga Cristo va a haber fe en la tierra, porque ellos van a encargarse de transmitir a los suyos. Que Dios así nos lo permita.
Decía su siervo que fue a las partes de Jerusalén donde había la iglesia de Corinto, de Éfeso, y preguntó, oiga, unos cristianos que predicaban así a Cristo. Sí, por allá estaba una casita, ya fueron a verla, toda de ruinas tiradas, no había ni un cristiano. Se acabó. Que no sea así entre nosotros. Que vengan hambres, peligros, que vengan persecuciones, pero donde quiera que estemos, hablemos, demos testimonio de Cristo y de este crucificado. Este es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Si estamos convencidos, este será nuestro trabajo. Esta será nuestra entrega a las cosas de Dios, porque esto es para bien de nuestras almas. Me dijo a mí una vez un patrón, agarra y me dice, Sergio, ¿sabe qué? Yo estoy contento con su trabajo, me gusta su trabajo, ¿cómo no? Estoy satisfecho, pero noto que, pues, lo llaman de su iglesia, al momento deja todo y se va. Y el hombre, primeramente debe tener cuidado del trabajo, cuidado de los hijos, darles estudio, cuidado de la familia, que nada les falte. Y en tercer lugar, ser religioso. Así cree el hombre en la filosofía de ¿quién? Del mundo. Así es el mundo. Nosotros tenemos un maestro que nos ha dicho lo contrario. ¿Qué dijo Cristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Bendito sea el Señor. Esa es la enseñanza de Cristo, del Maestro de Maestros. Y vuelve su siervo con esa misma enseñanza. Que busquemos a Dios, que nos entreguemos a Dios, y Él estará por nosotros. No es nada más de nosotros. David dijo, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti, Señor. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así es como debe de ser en nuestra vida. ¿Que es malo que el hijo estudie? Es que, dice la Escritura, que la sabiduría del mundo es terrena, animal y diabólica. ¿No dice así? Sí, Santiago, ¿cómo no? 3:15. La sabiduría del mundo es terrena, animal, ¿y qué cosa? Y diabólica. Por eso yo no estudio, no mando a mis hijos. Por eso a mis hijos no debemos de mandarlos. El ser doctor, el ser ingeniero, el ser arquitecto, el ser abogado, etcétera de carreras. ¿Eso que van a aprender es diabólico? No, de ninguna manera. En nuestra iglesia tenemos buenos médicos, ingenieros, licenciados, abogados, arquitectos, muchas carreras, y son buenos cristianos. Es que esas carreras son para un beneficio humano, carnal, cosas terrenas. Lo que es de Dios, eso no viene a estorbar. Que un profesionista que conozca, no, eso no estorba, hermanos. Porque cuando tú vas a hablarle a cualquier persona, tenga la carrera que sea, lo que tú le llevas una sabiduría mejor todavía. No vas a hablar de medicina porque no vas a poder. No, yo le traigo un evangelio eterno. Bendito sea el Señor. Y los que son de Dios vienen y aceptan este hermoso camino. El arquitecto que trabajó en este templo, una ocasión quería hablar con su siervo. Pidió una audiencia porque quería él platicar con él. El varón de Dios mandó a 2 hermanos, yo era uno de ellos. Vayan, dice, estoy ocupado, díganle que ustedes le contestan lo que ellos quieran. Y al llegar le dijimos, mire, está ocupado, pero aquí estamos a la orden. Bueno, dice, yo no quería otra cosa, dice, más que manifestarle un sentir que tengo. Y empezó aquel hombre, un hombre muy preparado. Yo no soy sincero.
Eso quería decirle al hermano Samuel. Porque hay ocasiones que no tengo que hacer nada aquí, pero vengo, dice que ando viendo la obra, escudriñando. No es eso. Mi oído está al que está llevando la oración. Y esto hago cuando me siento abatido, que en la casa hay problemas, que mi esposa, mis hijos, bueno, me siento, yo tengo posesión, pero a veces las desavenencias nos hacen que pensemos y que nos sintamos abatidos. Y es cuando yo me vengo aquí a la provincia y al estar oyendo la palabra, mi corazón se llena, se satisface, viene una paz a mi espíritu y me voy tan feliz. Pero veo que estoy haciendo mal. Es lo que quería decirle al hermano Samuel. Porque yo creo que debo de venir aunque no esté abatido. Nada más vengo cuando necesito. Era sincero el hombre. Todavía me quedo viendo, dice al albañil que yo lo había puesto a hacer allí una barda o algo. Lo veo con sus zapatos llenos de mezcla. Pero lo veo tan humilde allí trabajando. Pero cuando está hablando, la palabra que habla llega al corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la obra de Dios, hermanos. Y esta obra y ese sentir lo da Dios a los que están destinados para esta vida. No lo ha dado. Eso experimentamos. Eso seguimos experimentando. Y le pedimos a Dios seguir experimentando lo mismo todos los días de nuestra vida. Que nos llene su palabra, que su palabra nos satisfaga y que siempre digamos como dijo David, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Esto decía su siervo, lo que les estoy hablando. Es necesario avisarle a los hermanos. No es malo que el hermano a su hijo lo mande a estudiar, que se lo mande a prepararse. No es malo, las carreras no son del diablo, esas son profesiones nada más para vivir. Nuestra profesión es celestial. Bendito sea el Señor. Pero sí que tengan cuidado, de sus hijos, de no abandonarlos por completo. No, siempre la medida, siempre la enseñanza, siempre la corrección, porque esto es para vida del alma. Bendito sea el Señor. Me encargaron que terminara a los 15, para las 7, para las 8. Pero estos 3 minutitos que nos quedan, porque son para bien de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el siervo de Dios que quiere que la fe nuestra esté en los nuestros. Sí, que esté en nuestros hijos, que los hagamos partícipes de esta gracia. Dijo Pedro, porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos nuestro Dios llamase. Esa es la bendición que tenemos. Como herencia tenemos este regalo. A nuestro Dios sea la gloria para siempre. Pero ¿cuántas veces trabajamos al revés? ¿Sí? ¿Cuántas veces trabajamos al revés? Alguien puede decir, hermano Sergio, ¿cómo es al revés? En lugar de llegar, mírate que habló el siervo de Dios este testimonio, dijo estas palabras, oí esta explicación, ven, vamos a escudriñar, mira, vamos a ver la escritura. En lugar de eso, trabajamos al revés. A la mesa, a la hora del desayuno, a la hora de la comida, o a la hora de la cena, cuando llamamos a nuestros hijos y todos acuden a la mesa, empezamos luego con nuestras pláticas. ¿Viste a Sagulano? Es un perverso, esto es una malvada, culana no hace sujeta, sutano hace esto, mangano hace esto otro, y luego todavía da la paz, y luego todavía hasta lleva oraciones, no tiene vergüenza. Por eso casi ves que yo no voy, por eso ves que me he apartado un poco, porque hay mucho engaño, mucha falsedad de las gentes. No todos los que van son sinceros. Eso está hablando cuando los hijos están a la mesa, para que su fe se aumente, para que su fe crezca,
para que sean defensores de la doctrina que está sembrando en ellos. Qué desgracia tan grande. Eso lo hacen los enemigos. No, hermano, nosotros debemos ser como David, que tenía cuidado de su hijo y que le decía: y tú, hijo Salomón, conoce al Dios de qué cosa y sírvele con un corazón perfecto y con un ánimo voluntario, porque si tú le buscares, le hallarás. Pero si tú le tuvieres en poco, Él te desechará para siempre. Que Dios nos ayude entonces. Si tú ves algo, corrige, reprende, no consientas al que haga algo. Pero no sabes la debilidad de tu hijo, o del hermano, o de la hermana. No vayas a echar a perder al flaco o al débil. Que Dios nos haga sabios, que el Señor nos haga entendidos, y todo sea para la gloria de Jesucristo.